programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23. Estamos transmitiendo desde San Miguel para todo el país y en las redes sociales para el mundo. Hoy vamos a conversar con el economista Juan José Ortiz. Vamos a conversar de temas de coyuntura, pero también un caso que insistentemente me escriben los amigos que siempre están pendientes de este medio de comunicación acerca del caso COSAPI. Entonces vamos a comenzar desde ahí con Juan José Ortiz. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación, licenciado. Buenas noches, Mario. Gusto saludarte. Gracias por invitarnos nuevamente a tu programa y el saludo pues para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, hay una preocupación por todas las personas que están involucradas en este caso de COSAPI y algunos que también viven de esto, que es los intereses que puede generar este tipo de capital que se ha invertido en esta cooperativa. ¿Cómo está hasta este momento esta situación, Juan José? Bueno, el caso se encuentra estancado. El 9 de mayo de 2024, pues la Superintendencia con la Fiscalía General de la República hicieron de conocimiento público el caso. Ya el 9 de mayo de 2025 se cumplió un año. Sin embargo, pues la cooperativa está intervenida desde el 1 de marzo del año anterior. Prácticamente, pues ya el 1 de septiembre vamos a cumplir un año y medio de este lamentable acontecimiento. Ni la Fiscalía, ni la Superintendencia del Sistema Financiero, ni el juzgado especializado que lleva el caso, pues han brindado información del mismo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, pues desde el año pasado hay más de 600 denuncias puestas por los afectados. Al día de hoy ni la Fiscalía ni el juzgado especializado ha citado a declarar en calidad de afectados o de víctimas, ¿verdad?, del Estado a ninguna de estas más de 600 denuncias. Entonces, el caso está estancado, pues como te digo, ya vamos a cumplir año y medio. No deja de ser sospechoso, pues, que a año y medio de un caso tan sonado, ¿verdad?, ninguno de los afectados que pusieron denuncia en la Fiscalía General de la República han sido citados a declarar. Ahora, desde que el caso se hizo público, pues tampoco la Superintendencia del Sistema Financiero, quien mantiene secuestrada de manera arbitraria, abusiva e ilegal la cooperativa, se ha negado a recibir a una delegación de los afectados, se ha negado a escuchar alternativas de solución por parte nuestra como afectados del caso. Y como te repito, ¿verdad?, ya casi año y medio, pues simple y sencillamente se hacen monólogos que ella llama conferencias de prensa para hacer anuncios de devolución del dinero. Ella argumenta que ya le devolvió el dinero a más del 84% de los afectados. Nosotros rechazamos categóricamente ese dato por una simple y sencilla razón. Ella no presenta documentos, no le da pruebas ni a la prensa, ni al país, ni a los afectados, de dónde obtiene que ella ya devolvió el dinero a más del 84% de los afectados. Así que en términos general, pues digamos que todas las instituciones del Estado involucradas en nuestro caso han adoptado como política pública el silencio cómplice, se niegan a recibir a los afectados en ninguna institución del Estado, ni la Presidencia de la República, ni la Superintendencia, ni la Asamblea Legislativa, ni el juzgado especializado nos cita a declarar, la Fiscalía no nos da la cara. Entonces, en términos generales, el caso está estancado y es preocupante porque, como te digo, ya el 1 de septiembre pues se cumple un año y medio de este lamentable acontecimiento. Bueno, voy a comenzar desde esta
desde esta situación que se ha venido constantemente divulgando en algunos medios de comunicación, y es la captura de ciertas personas que pertenecen a esta cooperativa. Pero también llama la atención, y voy a poner un caso específico de San Miguel, que capturaron a una señora de 80 años, entiendo, que es la propietaria del edificio donde ella lo alquiló. La zona, el inmueble que alquiló, también debo de entender que fue capturada. A ver, ¿qué responsabilidad tiene esta señora de haber arrendado una propiedad en función de que las personas que iban a utilizarlo iban a poner una cooperativa? Bueno, es precisamente lo que te he dicho, ¿verdad? Las instituciones involucradas en nuestro caso no brindan información. Lo poco que sabemos de este caso que tú estás mencionando es que en efecto, ¿verdad? Es una señora de la tercera edad. Yo tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con la señora antes de que fuera detenida. Ella me mostraba su preocupación, pues, porque, como tú bien has señalado, el inmueble era propiedad de esta señora. Ella lo arrendaba a COSABI, no era un inmueble propio de la cooperativa. Cuando se hace el anuncio de que se van a cerrar todas las sucursales, la sucursal de San Miguel pues también fue cerrada, solo se ha quedado una sucursal funcionando aquí en San Salvador. La preocupación de la dueña del inmueble era de que habían cerrado COSABI, ¿verdad? No se permitía el acceso al inmueble, dado que probablemente el juzgado, ¿verdad?, a través de la fiscalía habían solicitado el secuestro de las instalaciones para obtener información de las instalaciones de la cooperativa, documentos, computadoras, pero sorpresivamente, ¿verdad?, nos damos cuenta por los medios de comunicación de que a esta señora se le involucra, ¿verdad?, se le tipifican una serie de delitos, que lo que ponen al descubierto pues es nuevamente, ¿verdad?, parece ser que hay interés en querer expropiar a la dueña de estas instalaciones. El país en maquillaje es lo que ve. Había invertido mucho en esas instalaciones, de un edificio que probablemente no reunía las condiciones para una cooperativa en San Miguel. Las instalaciones estaban muy bonitas, eran de lujo, y en efecto pues así ha sido secuestrado el inmueble. Entonces tenemos muy poca información. Como te digo, yo tuve la oportunidad de conversar por teléfono. La dueña del inmueble me contactó, me comentó cómo estaba la situación del alquiler, y ella lo único que le estaba pidiendo al Estado, ¿verdad?, en este caso a la Fiscalía y al juzgado especializado que ventila el caso, que le devolvieran su propiedad, pues porque ella necesitaba, ¿verdad?, probablemente venderlo o arrendarlo a otra institución, seguir sacándole provecho, ¿verdad?, porque el inmueble es de ella. Pero sorpresivamente, pues como tú bien has señalado, es muy poca la información que conocemos. Solo sabemos que está detenida, desconocemos los delitos que la Fiscalía le imputa, y nuevamente, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el caso COSABI tiene reserva de información por 7 años. Así que no ha sido posible averiguar, ¿verdad?, por qué fue detenida esta persona y en qué calidad se encuentra en este momento el inmueble que era propiedad pues de la señora que ha sido detenida. Pregunto esto porque hay una persona de la tercera edad. Debo de entender también de que esta situación es como alguien que presta un servicio, ¿verdad? Yo te doy mi inmueble para alquilarlo y se hace un contrato. Entonces, ese contrato tiene un tiempo que fenece y hay que estarlo pagando. Pero hasta ahí la cosa. Pero, ¿por qué tienen que capturar a una persona que fue la que alquiló el inmueble? ¿Qué responsabilidad tiene con los que estaban alquilando el inmueble? ¿Hicieron o no hicieron con el inmueble? ¿Y con qué responsabilidad tiene ella por haber alquilado esa propiedad? Bueno, como te menciono, ¿verdad? Ella lo que me externaba era de que, en efecto, como tú has señalado, había un contrato entre COSABI y esta persona, pues, para arrendar el local. Y en todo contrato siempre queda establecido, ¿verdad?, que las mejoras que se puedan hacer a un inmueble
son propiedad del dueño, ¿verdad? Yo no he tenido el privilegio de conocer la sucursal de San Miguel, donde funcionaba. Los afectados del oriente del país me comentan que era un lugar pues bastante lujoso, digámoslo así, ¿verdad?, para atender a los socios, que la inversión que probablemente COSAVI hizo en la infraestructura fue sustancial. Pues mira, aquí lo único que queda es especular. En la medida que las instituciones no dan información, solo queda especular y pensar mal. Probablemente hay intereses oscuros que quieren quedarse con estas instalaciones, valiéndose de que la señora es de la tercera edad, ¿verdad? Probablemente ya tiene pues enfermedades crónicas propias de su edad y pues detenida, ¿verdad? Yo desconozco dónde se encuentra físicamente detenida. Eso deteriora aún más, ¿verdad?, el estado físico de una persona de la tercera edad. Así que a mí no me cabe duda que hay intereses oscuros de querer expropiar, ¿verdad?, un edificio con el objeto, ¿verdad?, como siempre, ¿verdad?, de seguir sacándole provecho a la cooperativa, que hasta el día de hoy siguen siendo, ¿verdad?, las instituciones que han secuestrado COSAVI. A ver, es una propiedad en una de las carreteras más transitadas y, como tú dices, es una de las zonas bien apetecibles en función de que las propiedades ahí tienen un valor muy alto, que es la calle Roosevelt, la avenida Roosevelt. Es una calle bien transitada, es una de las principales calles transitadas, de las avenidas más transitadas de San Miguel. Entonces, esa propiedad, hubo una inversión por parte de la cooperativa para construir un edificio, pero ese edificio que se construyó está en una propiedad que es de un privado. ¿Cómo entender esta situación? Bueno, mira, aquí es importante quizás recordar las palabras del presidente de la República en la sede de las Naciones Unidas. Él decía que en El Salvador se respeta la propiedad privada. Yo en distintos espacios he señalado que el caso COSAVI es el mejor ejemplo de que el Estado y sus instituciones no respetan la propiedad privada. La superintendencia tiene, como te mencionaba, secuestrada la cooperativa de manera ilegal, arbitraria y abusiva. En el caso de este edificio, como te repito, no tenemos mucha información. Yo solo conversé una vez con esta persona, no tuve el placer de conocerla físicamente. Habíamos quedado de visitar San Miguel para hablar con ella cuando nos enteramos de la noticia lamentable de que ha sido detenida. Como te digo, como vocero de los afectados, pues desconocemos realmente qué es lo que ha pasado en ese inmueble. Lo único que sí tenemos certeza, ¿verdad?, en las indagaciones que anduvimos haciendo, es que ese edificio no era propiedad de COSAVI. Como bien tú señalas, era una propiedad privada que se había alquilado por un contrato. Debo de suponer, pues porque hasta cosas tan básicas como esa la superintendencia no ha dado información. La señora el 9 de mayo del año pasado dijo que de las 8 sucursales todas iban a ser cerradas. No te sabría decir si hubo incumplimiento de contrato en el caso de las instalaciones de San Miguel, si se había alquilado para 5 años, si ese contrato se canceló, si le pagaron a la señora pues el resto de tiempo que establecía el contrato. Pero como te digo, de manera sorpresiva, lo único que sabemos es que la señora se encuentra detenida, acusada de algunos delitos. Y en la medida que las instituciones del Estado se niegan a dar información, pues cualquier hipótesis es válida. Yo pienso que hay intereses oscuros de querer expropiar estas instalaciones, ¿verdad? Valiéndose de que la persona pues es de la tercera edad, como te digo, está detenida. Desconozco si la señora es una persona que tiene recursos económicos para enfrentar un proceso judicial, pero a mí no me cabe la menor duda que hay un interés de querer expropiar, ¿verdad?, esas instalaciones, porque son de mucha plusvalía, como tú has señalado, ahí en San Miguel. Hay hay aquí de los amigos que están pendientes siempre
del programa, Sebastián Alfaro. Buenas noches, gracias por hablar del caso del caso COSABI. Voy también a manifestar lo siguiente: ¿qué ha pasado con las personas que han fallecido? ¿Cuántas personas han fallecido y que también tenían su dinero en esta cooperativa, y cómo se está resolviendo el caso de ellos? Bueno, al día de hoy pues contabilizamos 6 personas fallecidas. Quiero aclararte que esas 6 personas solo pertenecen al grupo donde tu servidor está organizado, junto con 325 personas que éramos socios de la cooperativa. Desconozco, ¿verdad? Porque la memoria de labores de COSABI hablaba que éramos 10.317 personas las socias de la cooperativa. Desconozco fuera del grupo en el que yo me organicé, ¿verdad? Para hacer la defensa de la recuperación de nuestro dinero. No te sabríamos decir si han fallecido otras personas, pero de nuestro grupo pues ya llevamos 6 personas fallecidas. Y colateralmente 9 personas fallecidas más, que son todas las personas que lamentablemente fallecieron en el accidente del helicóptero, donde fallecen las principales autoridades de la seguridad pública de este país. Entonces, ya llevamos 15 muertos, 6 fallecidos directos, familiares de afectados, 9 personas que no tenían nada que ver con COSABI. Y es lamentable que a 1 año y medio pues ya este caso tenga 15 muertos que pudieron haberse evitado si hubiera voluntad política de querer resolver el caso. Y cuando se habla que hay un grupo que es el que están viendo esta situación, son 10.307 personas, decías. Eso es lo que señalaba la última memoria de labores de COSABI. A ver, entonces, sin embargo, ni tan siquiera un dato tan básico como ese lo podemos confirmar, porque ni la Superintendencia del Sistema Financiero ha dicho si ese dato es correcto o no. Entonces, en este grupo solo se puede dar fe de que son 6 personas las que han fallecido. Explico lo siguiente: y cuando estas personas han fallecido, hay un documento que se manifestó a la hora de depositar este dinero en esta cooperativa que dice que si esta persona fallece, este dinero va a quedar en manos de otra persona. ¿O cómo es que se hace este proceso? Bueno, sí, cada socio, ¿verdad?, que decide ahorrar su dinero en cualquier cooperativa, pues deja un beneficiario. Puede dejar 1 o 2 los que el ahorrante estime pertinentes. No te sabría en este momento precisar los datos, ¿verdad? Y aún aunque los tuviera, necesitaría autorización de los beneficiarios de los 6 fallecidos para darte la información. Pero sí, así es el procedimiento. Tú vas a una cooperativa cualquiera o a un banco privado y depositas tu dinero ahí, dejas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu esposa, a quien tú quieras, determinas el porcentaje, y si por alguna circunstancia tú falleces, pues se hace un procedimiento legal, ¿verdad?, para verificar que en efecto tú estás fallecido. No he verificado, fíjate, en el caso de los fallecidos, si alguien ha ido a verificar el estado del certificado. Lo único que sí te puedo decir que de los 6 fallecidos, ninguno de los beneficiarios ha podido recuperar su dinero. Probablemente, ¿verdad?, quizás alguno de los 6 ha ido a la cooperativa, y lo más seguro es que en la superintendencia le han pedido el acta de defunción, a partir de nacimiento certificada, ¿verdad?, con el acta de defunción, para verificar que el titular del certificado ha fallecido y que los beneficiarios ahora son los dueños de ese dinero. Sin embargo, sí te puedo dar fe porque conozco a los familiares de los 6 fallecidos, ¿verdad?, incluido yo, de que nadie ha podido recuperar su dinero. En esto de depositar cierto dinero de las personas está en esta situación, que son personas que ya laboraron mucho tiempo, guardaron su dinero, son personas de edad y dicen, bueno, con los intereses de este dinero yo voy a poder vivir, y mi pareja o mi esposa, y dicen, bueno, voy a depositarlo, porque ya son personas que laboraron y están pensionados, están jubilados. Y algunos
han venido de Estados Unidos y han depositado su dinero, y estas personas son ciudadanas norteamericanas. ¿Cómo está el caso de ellos en este momento? Bueno, en reiterados espacios de comunicación hemos señalado, ¿verdad?, que el caso COSAVI pues ya traspasa las fronteras nacionales en la medida que hay ciudadanos americanos afectados. Y hay otros dos elementos, ¿verdad? En la medida que COSAVI está siendo investigada por lavado de dinero, pues el caso ya se vuelve un delito federal en los Estados Unidos. Recientemente, pues el periódico digital El Faro también hizo una publicación, por cierto, la última que ha salido de nuestro caso, donde se habla que el gerente de la cooperativa, ¿verdad?, antes de morir, ¿verdad?, había hecho compras de apartamentos de lujo en territorio norteamericano, particularmente en Miami. Entonces, estos tres elementos en su conjunto abren la posibilidad para que los afectados podamos pedirle al gobierno de los Estados Unidos la intervención del FBI en nuestro caso. Lamentablemente, pues la coyuntura política que está viviendo Estados Unidos en este momento desde la llegada de Donald Trump probablemente no permite, ¿verdad?, que altos funcionarios, ¿verdad?, como congresistas, ya sea demócratas o republicanos, tengan la mirada en El Salvador y particularmente en nuestro caso. Sin embargo, pues ya una delegación de afectados viajó en el mes de junio, a mediados de junio, a Washington. Fuimos recibidos por los asesores del congresista Jim McGovern. Como te repito, ¿verdad?, el congresista ha sido muy enfático en decir que lamentablemente la coyuntura en los Estados Unidos no permite centrar 100% la atención en El Salvador de todo lo que está pasando y en particular con nuestro caso, pero ya hay acciones de esa visita, es decir, hubo una reunión con organizaciones de Estados Unidos preocupadas, como te menciono, por lo que está pasando en el país, y tuvieron a bien enviarle una carta al Fondo Monetario, pues expresando su preocupación por lo que está pasando en El Salvador. Se incluyeron 6 temas muy diversos, pues que van desde las muertes en los centros penales, el estado de excepción, la persecución política, y uno de esos 6 temas también fue el caso COSAVI. Entonces, hay mucho optimismo en el sentido de que el fondo ya no solo recibe cartas desde El Salvador, ya no solo recibe cartas de los afectados exponiéndoles el caso, sino que ahora ya hay organizaciones norteamericanas preocupadas, pues expresándole al Fondo Monetario Internacional lo que está pasando en el país y particularmente lo que pasa con el caso COSAVI. Y las personas pensionadas que ya están jubiladas, pero que les están enviando el dinero de Estados Unidos, puede ser a un banco o una cooperativa. ¿Ese dinero todavía se lo están enviando a COSAVI o cómo lo están manejando? Bueno, fíjate que es una interesante pregunta, precisamente porque desde que se hizo público que la cooperativa había sido intervenida, no se podían recibir depósitos ni sacar dinero. Es decir, cuando el 9 de mayo la Superintendencia del Sistema Financiero, junto con la Fiscalía, hacen público el caso, desde esa fecha nadie de nosotros puede sacar un SIN. Sin embargo, nosotros tenemos documentos en nuestro poder, certificados de afectados, que prueban que incluso la Superintendencia siguió captando dinero, siguió recibiendo depósitos en la cooperativa, y eso constituye un delito, precisamente porque la cooperativa está intervenida por una orden judicial. Ahora, te explico esto para darte respuesta a tu pregunta. Probablemente, antes del problema, muchos ciudadanos americanos o muchas personas que se jubilaron con el sistema norteamericano o incluso aquí en El Salvador, probablemente pedían pues que la pensión se les depositara en la cooperativa. Debo de serte muy honesto, no hemos documentado ningún caso, pero lo más seguro es que si algún afectado había decidido que su pensión
se le depositara en COSABI, pues ya debe haber ido a la AFP, ¿verdad? O a la institución del Estado que dirige las pensiones de todos aquellos que se quedaron en el Estado, para hacer el cambio pertinente, pues, porque como te digo, en teoría, legalmente no es posible que COSABI y la superintendencia sigan captando dinero, que sigan recibiendo depósitos, que sigan recibiendo transferencias. Sin embargo, en este año y medio hemos detectado una serie de ilegalidades por parte de la superintendencia. Como te mencionaba, desde el 1 de marzo al 9 de mayo, la cooperativa siguió captando fondos. También hemos denunciado públicamente que COSABI, a través de la superintendencia, ha estado transfiriéndole al Ministerio de Hacienda depósitos, ¿verdad? La retención de renta del 10% para aquellos depósitos mayores de $25,000. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la superintendencia está trasladándole al Ministerio de Hacienda el 10% de renta, pero los afectados solo se nos descuenta la renta, pero no se nos entregan ni los intereses ni el dinero que genera ese 10% de renta? Entonces, todo este tipo de cosas se las hemos denunciado al Fondo Monetario en sendas cartas que hemos enviado. Ya al día de hoy, pues, hemos enviado 3 cartas al Fondo Monetario. La primera, pues, fue muy alentadora. No esperábamos que un organismo de este nivel nos contestara en 3 días. En la segunda carta, pues, también, ¿verdad? Si bien no nos contestaron de manera directa, incluyeron el caso COSABI en su informe de país que hicieron público, previo a la firma del acuerdo de préstamo de 1.400 millones. Y hace 3 semanas, ¿verdad?, hemos enviado la tercera carta, poniendo al día al Fondo Monetario lo que está pasando con nuestro caso, las implicaciones que este caso de COSABI tiene para la economía del país, y nuevamente insistir, ¿verdad?, con la petición de que resolver el caso COSABI se convierta en un indicador de cumplimiento para el gobierno para seguir autorizando los desembolsos de los 1.400 millones de dólares. Bueno, quiero mantenerme siempre en esta dirección porque después quiero pasar a los montos de efectivo, si es que se tienen todavía. Es la parte esta de las personas fallecidas y la denuncia constante de que hay personas que ya están pensionadas, ya están jubilados y dicen, con las utilidades que íbamos a tener de este dinero, nosotros compramos medicamentos, compramos nuestra medicina para mantenernos, y ellos lo dicen constantemente. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? ¿Les han resuelto en esa situación? Definitivamente no. De eso sí tenemos documentados casos. Por ejemplo, la primera persona que perdió a un familiar, pues, era una mujer, la esposa de un afectado. Ella estaba ingresada, ¿verdad?, por serios problemas de salud. El socio necesitaba no todo el dinero, le solicitó a la superintendencia que por lo menos le devolvieran una parte para poder costear, ¿verdad?, los gastos hospitalarios. Lamentablemente, pues la superintendencia al día de hoy no ha contestado esa solicitud. Lamentablemente, pues es la primera víctima que contabilizamos, ¿verdad? Falleció precisamente por no contar su esposo, ¿verdad?, con los recursos para poder, ¿verdad?, alargar o prolongar o, por qué no, hasta salvar la vida de su esposa. Ahora, en ningún caso ha habido una solución. Hemos documentado casos de afectados que ya presentan enfermedades crónicas, hay cáncer en algunos casos, hay tratamientos que hay que atender, ¿verdad? Muchas de las personas que están padeciendo enfermedades crónicas no cotizan al Seguro Social. Como tú bien has señalado, pues los intereses y los ahorros servían para atender estas necesidades de salud, comprar alimentos, medicamentos, cubrir la canasta básica, pagar servicios de distinta naturaleza, etcétera, etcétera. También tenemos muchos casos, ¿verdad?, de personas que no se pudieron jubilar y que al recibir su dinero, pues tomaron la decisión de invertirlo en COSABI
buscando una mayor rentabilidad y que esos intereses pues sirvieran como una pensión, ¿verdad? Vitalicia, hasta que lamentablemente pues una persona fallezca. Entonces, todos los casos que te estoy mencionando no han sido resueltos. O sea, hemos elevado la voz a todas las instituciones del Estado y no obtenemos una tan sola respuesta favorable. Entonces, es lamentable pues que un caso como este, El Salvador, se está dando a conocer ya no solo por violación de derechos humanos, porque hay gente que se está muriendo en un centro penal, sino que probablemente este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, ¿verdad? Por delitos de lesa humanidad, por grave violación a derechos humanos. El derecho a la vida es el derecho humano más importante y lamentablemente, como te digo, ¿verdad? Llevamos contabilizados 6 casos, pero tenemos más de una veintena de casos de colegas, ¿verdad?, afectados que están padeciendo enfermedades crónicas como cáncer y otro tipo de enfermedades graves y que lamentablemente, teniendo los recursos para poderse tratar, no lo pueden hacer porque el Estado tiene secuestrada la cooperativa. Juan José, ¿cuál es la base jurídica que determina la decisión de tener los dineros privados del sistema financiero? ¿Cuál es la base jurídica que dice, bueno, nosotros vamos a tener este dinero privado porque creemos que es el camino para corregir un problema? Bueno, en nuestro caso, la base jurídica era la ley del INSAFOCOOP. COSABI era una cooperativa y si bien había iniciado el proceso para convertirse en banco cooperativo, ese proceso no finalizó. Y por tanto, COSABI sigue siendo una cooperativa y quien debió intervenirla por los problemas que estamos teniendo era el INSAFOCOOP y no la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahora, fíjate que es paradójico porque después del caso COSABI, ya tenemos más de una docena de cooperativas con el mismo problema. Sin embargo, no deja de ser extraño que aunque ya llevamos una docena de cooperativas emproblemadas, solamente en el caso COSABI ha metido las manos la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahora, nosotros a lo largo de este año y medio, pues lo que hemos dicho es que en ninguna de esas disque conferencias de prensa la superintendente ha mostrado un documento legal, técnico o financiero que sustente la facultad de la superintendencia de administrar y de intervenir COSABI. Nosotros pues en el camino hemos ido encontrando información, probablemente, digo probablemente porque tampoco el juzgado nos dice nada, ni la fiscalía. Probablemente el juzgado facultó a la Superintendencia del Sistema Financiero por las funciones que ejerce a intervenir la cooperativa. Sin embargo, como te digo, la funcionaria ha dado más de 10 conferencias de prensa y al día de hoy nunca ha mostrado un documento técnico, legal o financiero que sustente, ¿verdad?, por qué la superintendencia administra y tiene secuestrada la cooperativa. Ahora, nosotros lo que hemos dicho, ¿verdad?, a partir de la información que se ha ido haciendo pública sobre el caso, es que la intervención de la superintendencia no tiene por objeto resolvernos a los afectados. La intervención de la superintendencia tiene por objeto borrar toda evidencia que la clase política metió las manos en la cooperativa y particularmente pues funcionarios del partido de gobierno que han utilizado nuestra cooperativa como caja chica para financiar campañas electorales, ¿verdad? Y eso ya está documentado en sendos reportajes periodísticos a nivel nacional e internacional del involucramiento de funcionarios y de exfuncionarios que metieron las manos en la cooperativa. Entonces nosotros creemos que la superintendencia no está ahí para administrar y darnos una solución a los afectados. Prueba de ello es que ya llevamos cerca de 18 meses y el monto de devolución apenas va por $45,000. Imagínate, Mario, que tú fueras una persona que tiene $200,000 en la cooperativa. ¿Cuándo va a anunciar la superintendencia la devolución de tu dinero?
Si apenas llevamos año y medio y vamos por $45,000. Y conste, ¿verdad?, que la funcionaria miente, porque ella lo que dice es que de 45,000 para abajo ya se le devolvió el dinero a la gente, y eso no es cierto. Te voy a poner 2 ejemplos. Imagínate que tú tienes 2 certificados de 25,000 y de $30,000. Solo por el hecho de tener montos distintos son 2 documentos distintos. Y como los montos son distintos, probablemente la tasa de interés también era distinta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son 2 documentos totalmente distintos uno del otro. Entonces, cuando la superintendencia anuncia que va a devolver $45,000 para abajo, eso debería ser una buena noticia para ti, porque tú tienes un certificado de 25,000 y uno de 30. Los 2 están abajo de $45,000. Y además los tienes vencidos. Pero cuando tú vas a COSABI, ¿qué es lo que te dice la superintendencia? No te paga los certificados porque te suma los montos. Entonces te dice: Mario, usted tiene 25,000 más estos 30,000, se le hacen $55,000 y nosotros estamos devolviendo dinero de 45,000 para abajo. Así que no le vamos a devolver un 5. Va a tener que esperar usted llegar a la capa de $55,000. Ese es uno de los ejemplos de los atropellos que el gobierno a través de la superintendencia hace. El más lamentable caso: en la cooperativa hay un producto que se llama los certificados de aportación. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en nuestro poder certificados de aportación de afectados de $5,000, $10,000, $15,000 que ya están vencidos, es decir, COSABI debe de pagar. Sin embargo, a la superintendencia no le ha importado que esté abajo de 45,000, que ya esté vencido, pero a ningún socio, y aquí se ha sido contundente, a ningún socio se le ha devuelto dinero si tienen certificados de aportación. A ver, voy a quedarme en esta parte. Y cuando sucede este tipo de situaciones con problemas económicos, financieros, y cuando un ciudadano se siente dañado y vulnerado en su derecho de tener esas utilidades y su dinero en una institución privada, no es necesario ir a la fiscalía a poner la denuncia que ya esos títulos ya vencieron. Precisamente, como te digo, hay más de 600 denuncias. De esas 600 ya habían casos de personas que incluso antes del 9 de mayo, te voy a poner un ejemplo porque como no conozco a todos los afectados, pues de repente tú andas caminando en un centro comercial y me dicen: usted es Juan José, ¿verdad? Usted es el de COSABI, y me empiezan a contar sus problemas. Justamente esta semana me encuentro con una persona que me dice: mire, yo tenía $1,500 en COSABI y había renunciado a la cooperativa en el año 2023, pero los estatutos dicen que yo debo de esperar un año para que COSABI me devuelva todo mi dinero, mis ahorros y mis aportaciones. Sabe, me dice, que a mí me iban a devolver el dinero el 9 de mayo de 2024, el día que todo esto se hizo público y estalló el caso. Ese día se cumplió un año y COSABI me tenía que devolver mi dinero, $1,500 más las aportaciones. ¿Cuánto pueden ser las aportaciones de $1,500? Ponerle otros $100 o $200 más. Al día de hoy esa persona no ha podido recuperar su dinero. Y entonces, como la superintendente se llena la boca diciendo que ya devolvieron de 45,000 para abajo y que la devolución ya lleva el 84% de los afectados. Y la fiscalía no puede intervenir, esa institución no puede llegar ahí y comenzar a revisar la documentación de todo esto que está denunciando Juan José Ortiz. El problema es de origen, Mario. Yo en reiteradas ocasiones te he señalado que los problemas de COSABI comenzaron con esto que te he dicho. Los problemas de COSABI comenzaron cuando la clase política metió las manos en la cooperativa. Entonces, a mí no me cabe duda, y creo que a ninguno de los afectados ya, que la intervención de todas las instituciones del Estado involucradas en nuestro caso
tiene por objeto ir a borrar esa evidencia de que la clase política metió las manos ahí. Y cuando te digo que las metieron, pues ya hay sendos reportajes periodísticos de cerca de 19 municipalidades de este país que hicieron préstamos millonarios en COSABI sin tener las condiciones o los requisitos mínimos para honrar esos compromisos. Tú recordarás que antes una municipalidad, pues cuando hacía un préstamo, ponía en garantía el PODE, pero ahora ninguna municipalidad del país tiene PODE, solamente reciben el 1.5% del PODE. Entonces, eso vuelve a una municipalidad un cliente de riesgo. Si yo hubiera estado en la Junta Directiva de COSABI, yo jamás le hubiera aprobado un préstamo, y mucho menos millonario, a una municipalidad que ahora ni tan siquiera tiene dinero para pagarle el Consejo Municipal. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí es donde entró la clase política a meter las manos. Ya hay reportajes periodísticos de la UCA, del Diario de Hoy. Hay un reportaje que se hizo a nivel internacional entre periodistas de Guatemala, Honduras y un periodista salvadoreño, Héctor Silva, que muestra, por ejemplo, al presidente de Nuevas Ideas enviando una carta en el 2020 solicitando urgentemente un préstamo de $5 millones para el partido de gobierno. COSABI era el segundo mayor financista del partido de gobierno. Entonces, todos estos elementos nos han llevado a la conclusión que como la clase política metió las manos en la cooperativa, ninguna institución del Estado va a mover un tan solo dedo porque salga a la luz pública lo que sucedió en COSABI y quiénes han sido los verdaderos responsables de este desfalco financiero. Dice Tino Rivas: saludos don Mario y sus invitados desde Jucuapa, Usulután. Este señor, entiendo, también vivió en Estados Unidos y ya se vino para acá. Pero también dice Tino Rivas: según tengo entendido, cualquier entidad bancaria o de préstamo tiene que tener un seguro financiero. Bueno, en el caso de las cooperativas, no. Eso solo aplica a los bancos cooperativos y a los bancos privados del país. Eso pone en mayor dificultad, digamos, la posibilidad de que aunque sea podamos recuperar una parte del dinero. Entonces, como te digo, ¿verdad? COSABI estaba dando pasos para convertirse en banco financiero. Sin embargo, aquí hay datos bien extraños, hombre. Por ejemplo, el fiscal general de la República ha dicho que COSABI estaba siendo investigada desde el 2018. Del 2018 al 2025 han pasado 7 años, Mario, sin que al día de hoy ni Juan José Ortiz como afectado, ni tú como periodista que le informas al país, ni el país en su conjunto, ha visto una tan sola declaración de la Fiscalía General de la República diciendo por qué durante 7 años no encontraron absolutamente nada hasta que finalmente sucedió el desfalco. La Superintendencia del Sistema Financiero desde el 2021 estaba revisando la documentación de COSABI. ¿Cómo es que llegamos al 9 de mayo del 2024 sin que la Superintendencia detectara absolutamente nada del desfalco? Sino que es hasta cuando ya les estalla el caso en las manos, es que se ven obligados a dar una conferencia de prensa e informarle al país lo que ha sucedido. Pero aquí hay que ser honestos. Tanto la Superintendencia como la Fiscalía han sido cómplices por omisión. Y en este caso, tiene un pecado de origen. ¿Qué fue lo que pasó con INSAFOCOT, que era la institución que tenía que estar verificando esta situación? Bueno, la primera institución que visitamos, algunos que teníamos formación en ciencia económica, pues fue el INSAFOCOT. No nos quisieron recibir. Los técnicos que muy timoratamente pues se atrevieron a hablar con nosotros nos dijeron que ellos ya no tenían nada que ver con el caso y nos remitían a la Superintendencia del Sistema Financiero. Hemos ido cuantas veces tú podrás ver como medio de comunicación, hemos ido más de 6 veces a las instalaciones de la Superintendencia. La señora, de manera malcriada y respetuosa, manda a cerrar los portones, no nos recibe.
La Fiscalía General de la República, pues como te digo, ¿verdad? Ya incluso se le había vencido el plazo de 1 año para presentar las evidencias contra 16 supuestos sospechosos del desfalco, y lo que hicieron fue pedirle al juez una nueva prórroga, cosa que al día de hoy no han hecho pública. Nosotros nos hemos enterado, pues como te digo, por información que ustedes, los medios de comunicación, muy valientemente, ¿verdad?, han acompañado este caso. Pero al día de hoy la Fiscalía nunca nos ha recibido. La última vez que fuimos a la Fiscalía, nos atendió un funcionario ahí, pues más para que no dijeran que no lo hicieron. Pero como te digo, a 1 año y medio hay más de 600 denuncias puestas por afectados, y ni la Fiscalía ni el juzgado nos ha citado a declarar. Cada caso tiene un número, ese es el número de casos. Entonces son 600 casos. Quedan ahí por cualquier cosa. Bueno, no sabemos realmente qué va a pasar con esas denuncias, pues el sentido común dice que si tú vas a la Fiscalía a denunciar que has sido víctima de un delito, pues se te va a citar a declarar en calidad de afectado, ¿verdad? Como te digo, la Fiscalía tenía 1 año para presentar en el juzgado especializado contra el crimen organizado y lavado de dinero evidencias contra 16 supuestos detenidos. Pero paradójicamente a ninguno de nosotros nos han citado a declarar. Y creo que no lo van a hacer, porque a 1 año y medio de lo que ha pasado, creo que la mayoría de los afectados vamos a ir a declarar que funcionarios del partido de gobierno están involucrados en este caso que no se quiere investigar. Dice aquí una pregunta que tenemos de un amigo televidente. ¿La reserva del caso COSAVI es para evitar manipulación de la información sobre el desarrollo mismo o porque existen intereses gubernamentales? Bueno, mira, interesante la opinión de la persona. Yo creo que son ambos. Te voy a poner un ejemplo. Para mí era válido que el juzgado le ordenara a la Fiscalía y a la Superintendencia intervenir la cooperativa. ¿Con qué objeto? Con la intención, ¿verdad?, de que la Fiscalía sustrajera información que le sirviera para indagar qué era lo que había sucedido en COSAVI. Entonces, el sentido común me dice a mí que es válido que tú tengas intervenida la cooperativa 2 meses, 3 meses, pero ya llevamos 18 meses, pues. ¿Cuánto tiempo más necesita Mario Arévalo mantener intervenidas las instalaciones de COSAVI para sustraer información para robustecer el caso? Entonces, en efecto, como dice la persona que escribió, es para no contaminar información, es para sustraer información que le ayude a la Fiscalía a resolver el caso. Pero ya llevamos 18 meses, pues. ¿No te parece suficiente tiempo? Ya a estas alturas el juez debería de devolver la administración de la cooperativa a los dueños, que somos nosotros, y que el caso se siga ventilando. Es decir, COSAVI fácilmente puede seguir funcionando. No es el primer caso de corrupción y de lavado de dinero que se suscita en el país. Recordemos, por ejemplo, con el expresidente Saca. Al expresidente le intervinieron todas las radios del grupo Samix. Las intervinieron para obtener información de supuestos actos de corrupción que el expresidente Saca había cometido. Pero ahora esas radios están funcionando normalmente. Captan ingresos, tienen asalariados, pagan salarios. Es decir, las radios siguen funcionando. Entonces, ¿por qué en el caso COSAVI? Creo que el tiempo prudencial eran 6 meses. Yo en 6 meses, como profesional en ciencia económica, reconozco que la Fiscalía necesitaba tener secuestradas las instalaciones, pero ya llevamos 1 año y medio, pues. Yo creo que ya el juez debería de devolvernos la administración de la cooperativa, recuperar la cooperativa y que el caso siga su curso, ¿verdad? Pero como te repito, creemos que esta intencionalidad es descarada y cínica de tener secuestrada la cooperativa, porque probablemente todavía no han logrado borrar evidencia que pueda involucrar a funcionarios de este gobierno con el despacho.
Bueno, hay una verdad que tú acabas de explicar. Primero, que hay personas que están detenidas por el caso COSAVI, personas que han fallecido en accidentes de tránsito, personas que han fallecido por quebrantos de salud, personas que todavía están enfermas por quebrantos de salud crónicos que tienen, diabetes, cáncer, por mencionar esta situación, y otras que están esperando que les regresen su dinero para ir comprando medicamentos porque están enfermas. ¿Así se puede cerrar este capítulo del COSAVI en este programa? Bueno, yo pienso que sí, como te decía al inicio, el caso está estancado. Y aquí el llamado es a la voluntad política del gobierno y particularmente el presidente de la República. Para nadie es un secreto que ningún funcionario de gobierno mueve un dedo sin la orden del presidente. Entonces, nosotros en reiteradas ocasiones le hemos dicho al gobierno: resuelva el caso COSAVI, intervenga oportunamente resolviéndolo. Resolver el caso COSAVI le mejora la imagen al gobierno, al país y al mismo presidente Bukele, frente a organismos financieros internacionales, frente a la opinión internacional, frente a los inversionistas extranjeros. Lamentablemente, pues hay que decirlo, ¿verdad? Hay oídos sordos, no hay voluntad política de querer resolver el caso. El mejor ejemplo es que hemos ido 4 veces a la Asamblea Legislativa a buscar apoyo en los diputados para la aprobación de la alternativa que creemos es la más viable para todos, para el gobierno, para el país, para los afectados, para el sistema financiero, que es la aprobación del fideicomiso. Y en 4 ocasiones los diputados de Nuevas Ideas se han negado a recibirnos. Y eso solo tiene una explicación, es lo que hemos estado hablando a lo largo del programa. El partido de gobierno utilizó la cooperativa para distintos fines y no hay interés de parte de ningún funcionario de Nuevas Ideas de querer resolver este problema, porque va a salir a la luz pública el involucramiento de mucha gente. Bueno, hay una cantidad de mensajes que nos envían nuestros amigos que están en las diferentes redes. Unos son aceptables, algunos mensajes tienen un alto nivel de conocimiento acerca de lo que se está sucediendo, y otros carecen de ese fundamento que justifique lo que están escribiendo. Por lo tanto, no los voy a leer. Aquellos mensajes despectivos y ofensivos no es para este medio de comunicación, ni es para este programa. Estamos elevando la discusión a otro nivel técnico que nos permita entender qué es lo que ha sucedido en el caso COSAVI. Así que les agradezco a aquellos que nos escriben aportando información acerca de lo que estamos hablando con el licenciado Ortiz y elevando la discusión a otro nivel. Vamos a ir para seguir platicando de ese tema, pero antes vamos a una pausa comercial. Controversia, programa de opinión, con análisis. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitados, analista político Carlos Araujo y el periodista Raúl Beltrán Bonilla. Programa donde se analiza y se discuten temas políticos de actualidad. Nos puede ver en el canal de YouTube en TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado.
Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural. Controversia. La verdad a fondo. Estamos conversando con el licenciado Juan José Ortiz acerca del caso COSAVI. ¿Cómo podemos resumir esta situación de lo que está pasando con las personas que están en el caso COSAVI y que han sido afectadas y que quieren soluciones lo más pronto posible por su situación financiera? ¿Cómo lo podemos resumir para pasar a otro tema, Juan José? Bueno, que desde el inicio, pues, quienes somos profesionales en ciencias económicas, ¿verdad? Contadores, administradores, economistas, auditores, fiscales, que somos afectados de la cooperativa, planteamos que el mecanismo de solución más idóneo es el fideicomiso. El fideicomiso, pues, es una figura de que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, es un préstamo. La Asamblea Legislativa aprueba la ejecución de ese préstamo, la banca estatal lo administra a través de distintas instituciones, puede ser Bandesal, el Banco Central, el Banco de Fomento, el COSAFI, el Banco Hipotecario, etc. ¿En qué consiste el fideicomiso? Tú vas a uno de estos bancos del Estado con tu certificado, entregas el certificado y la banca estatal te devuelve el dinero. Ahora, como el fideicomiso es un préstamo, ¿cómo se va a garantizar el pago de ese préstamo? Con los 230 millones que la misma superintendencia del sistema financiero ha dicho que hay en activos en COSAVI para responderle a los afectados. En buen salvadoreño, ahorita la superintendencia administra COSAVI, sigue recogiendo dinero, ¿verdad?, de préstamos, de la cartera de préstamos que COSAVI hizo, y con ese dinero está comenzando a devolvernos. El problema es que llevamos año y medio y apenas vamos por $45,000. Como te decía, si tú tienes $200,000, ¿cuándo te va a tocar? Y con el agravante que si tú tienes 85, 90 años, pues el margen de tiempo no da como para pedirle a un afectado de 85 años que espere 5 o 10 años para devolver su dinero. ¿Qué cambia con la figura del fideicomiso? Que la banca estatal va a hacer lo que hace la superintendencia. Va a seguir recogiendo dinero, solo que la banca estatal nos va a pagar de un sol y la banca estatal se puede quedar 15, 20 años tardándose en recuperar ese dinero, pero lo van a recuperar y hasta con creces. La banca estatal no se va a morir porque se tarde 15 años en recuperar todo el dinero de COSAVI para pagar el fideicomiso. Pero si la superintendencia sigue con estas estúpidas decisiones de estar anunciando devoluciones de dinero por capa, como te digo, ya llevamos 6 muertos. ¿Cuántas personas más tienen que fallecer para que el gobierno entienda que devolver el dinero por capas no es la mejor solución, que la solución más idónea es el fideicomiso? Nuevamente aquí cerramos el tema pidiendo voluntad política. Aquí el tema es decirle a Nayib Bukele, resuelva el caso COSAVI, le va a mejorar la imagen al país, la imagen al gobierno y la misma imagen al presidente. Más en estos momentos donde El Salvador está siendo señalado, ¿verdad?, por una serie de situaciones que no son elementos motivadores para que la inversión extranjera venga al país. Entonces, resolver el caso COSAVI mandaría un mensaje a la inversión extranjera de que en este país, en efecto, la propiedad privada se respeta por parte de las instituciones del Estado. Bien, voy a pasar a otro tema, pero me están pidiendo aquí que diga lo siguiente. Dice,
Sebastián Alfaro, ¿podría el gobierno pagar todo el dinero a los afectados COSAVI por medio de un fideicomiso? Sí, definitivamente. Claro, las finanzas del país no están buenas. El gobierno tendría, la Asamblea Legislativa tendría que aprobar un fideicomiso de 230 millones. Alguien me dirá, mire, ¿y cómo vamos a financiar eso? Pues si el gobierno está en crisis. Pero yo te voy a poner algunos ejemplos. Hoy que se está hablando de que el gobierno chino, por ejemplo, le está brindando cooperación al gobierno de El Salvador para construir un estadio y construir el centro de ferias internacionales. Mira, el país no necesita otro estadio, hombre. Nuestra selección de fútbol no es Argentina, no es Brasil, no es Alemania. No necesitamos un estadio. Y mucho menos necesitamos que el dinero del pueblo chino sirva para destruir el medio ambiente en la finca El Espino. Todo ese dinero que el gobierno chino le puede ofrecer al gobierno de El Salvador, fácilmente el gobierno le puede pedir al gobierno chino que le preste 230 millones para resolvernos el problema, con una ventaja, que si nos resuelve el problema una cooperativa de 300 millones de dólares, nosotros sí podemos reactivar la economía del país. Pero con la construcción de un estadio, deforestar lo poco que queda de la finca El Espino, en vez de generar crecimiento y desarrollo, lo que estamos generando son las desgracias que hemos visto esta semana. Todo San Salvador inundado y colapsado por una tormenta. Algo que teníamos años de no ver. Era normal ver que una colonia marginal, donde no hay atención del Estado, se inundara. Pero hoy hemos visto hasta supermercados de una cadena importante de este país, ¿verdad?, inundada, pues. Y todavía andamos queriendo destruir la finca El Espino, construyendo un estadio que va a costar 300 millones de dólares. Ese dinero puede servir para resolver nuestro problema y una vez resuelto nosotros generar empleo, desarrollar los proyectos que tenemos truncados, dinamizar la economía y contribuir al desarrollo del país. Bueno, posteriormente le van a poder preguntar a nuestro invitado vía telefónica acerca de alguna inquietud que tenga después de lo que hemos conversado del caso COSAVI. Hoy voy a colocarle a nuestro invitado, porque es un economista reconocido en nuestro país, el licenciado Ortiz, información que nos da a través de este video que se encuentra en las redes del señor Picardo, el video número 1. Esto dice lo siguiente. A ver. El país sin maquillaje es lo que vemos en las quejas, citas de cirugía a 6 meses, 1 año, medicinas en las farmacias, un sistema educativo con un magisterio problemado, envejecido, sin estímulos, trabazones por todos lados. Ese es el país real, ¿verdad? Y creo que sí se ha trabajado por proyectar una imagen distinta. Creo que ha funcionado, entre comillas, la industria del surf, por ejemplo, ha atraído a mucha gente, pero el costo de la vida para los salvadoreños también se ha complicado. Costo de la vida, costo de los alimentos y empleo son los 3 graves problemas que no se han resuelto. Bueno, eso es lo que explica el señor Picardo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, comparto totalmente lo expresado por el doctor Picardo. Y es interesante, ¿verdad?, porque él no es economista, pero hace una descripción del país como si fuera un economista experto del tema. Yo le agregaría ya elementos económicos, pues, propios de mi formación. El Salvador, por enésimo año, es el país que menos va a crecer en su economía. Somos el país que menos inversión extranjera atrae, a pesar de que se nos vendió la idea de que con el Bitcoin la inversión extranjera iba a venir como agua, como estos chaparrales que cayeron esta semana en la ciudad capital. A eso agreguémosle que hay importantes reducciones presupuestarias en salud, en educación, en medio ambiente, en agricultura, pero se ha elevado el presupuesto para Casa Presidencial y la Fuerza Armada. A eso agreguémosle cerca de 15,000 empleados públicos despedidos,
el sistema de pensiones totalmente colapsado. Y no lo dice Patricio Pineda ni Juan José Ortiz, lo ha dicho el mismo Fondo Monetario Internacional, que está poniendo como condición para continuar los desembolsos del préstamo hacer una reforma al sistema de pensiones en el 2026. Las finanzas públicas no están bien. Y por ejemplo, aquellos que son bastante fanáticos de la izquierda, ¿verdad?, que dicen que el Fondo Monetario es el diablo y que las recetas del fondo solo es para favorecer a las grandes oligarquías. En un 80% así ha sido. Pero te voy a señalar dos cosas que el informe del Fondo Monetario dice. El fondo dice, las finanzas públicas no están bien. Y entonces le dice al gobierno, hay que ampliar la base tributaria. ¿Qué implica ampliar la base tributaria? Fundamentalmente tres cosas. Aumentar los impuestos que ya existen, por ejemplo el IVA. El IVA es un impuesto que ya existe y el fondo abre la posibilidad para aumentar ese impuesto que ya existe. La otra alternativa es crear nuevos impuestos y aquí el fondo le pone al gobierno en la mesa la posibilidad de crear el impuesto predial y el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio fue eliminado en los gobiernos de Arena por el expresidente Cristiano. Y luego un tercer mecanismo, pues que también es importante, pero quizás es el menos relevante, es fortalecer los mecanismos de recaudación tributaria. Por ejemplo, el que se ha implementado la factura electrónica. Pero quiero detenerme en estos primeros dos elementos. Mario, si tú fueras Nayib Bukele, ¿qué harías? Le subí 2 puntos al IVA a 6 millones de salvadoreños que te aman, que dicen que tú eres lo mejor que ha parido El Salvador, que todas las encuestas dicen que el 97% te respaldamos y te amamos, o creas el impuesto al patrimonio y se lo colocas a 160 familias en este país, pero que son esas 160 familias las que cogobiernan contigo, las que hacen negocios contigo y que tienen la capacidad de darte un golpe de Estado si les clavas un impuesto así. Si tú fueras Nayib Bukele, ¿qué harías? ¿Le clavas 2 puntos al IVA o tocas a 160 familias en este país? Eso le está diciendo el fondo al gobierno. Yo no creo que eso sea estar favoreciendo a los mismos de siempre. Ahora, quien tiene la última palabra es el gobierno. Es el gobierno de Nayib quien va a decidir si de verdad está con los pobres, como se llenan la boca sus diputados diciendo que representan al pueblo, o van a tocar estas 160 poderosas familias de este país, ¿verdad?, que con un impuesto al patrimonio no resolves el problema fiscal, pero sí equilibrarías mucho las finanzas públicas, particularmente para hacer inversión pública y evitar desastres como estas inundaciones que hemos visto esta semana. Me voy a quedar ahí en la parte de el patrimonial o el predial. Esta situación me gustaría que tú se lo explicaras a la población. ¿Qué tanto es importante que entiendan de que eso es lo que está tratando de imponer el Fondo Monetario? Para aquellos que dicen, bueno, yo tengo una casa, tengo un mueble, tengo un lote, ¿qué significaría eso y hasta dónde llegaría esta situación? Bueno, como su nombre lo dice, el impuesto predial es un impuesto a un predio, a un espacio. Un espacio donde tú puedes tener tu casa construida. Entonces, fíjate que esto es interesante. Cuando se ha hablado de esa posibilidad de crear el impuesto al predio, el impuesto al predial, estas 160 familias de las que estamos hablando, ¿verdad?, que son dueñas de los grandes medios de comunicación y tienen el poder económico a su favor, montan sendas campañas para decirte, mire Mario, no le haga caso a Juan José, ese impuesto lo va a afectar, ese impuesto es malo, hay que rechazarlo. Y de repente pues se montan campañas publicitarias y terminan convenciendo a la gente que el impuesto al predio es malo para los pobres. Ahora, rápidamente, ¿verdad?, si la Asamblea Legislativa aprueba el impuesto al patrimonio,
En el decreto legislativo, los diputados de Nuevas Ideas fácilmente pueden exonerar del impuesto al predio a todos aquellos salvadoreños que tenemos una casa o que tenemos un terrenito para cultivar o para cualquier otra actividad. Eso fácilmente se puede hacer en el decreto. Lo que no se vale es que exoneremos de impuesto al predio a una persona que tiene 50 aviones parqueados ahí en Comalapa. Lo que no se vale es que exoneremos de impuesto al predio a una persona que tiene 117 locales de supermercado. Eso es lo que no le dicen esas 160 familias a la gente, que cuando se oponen al impuesto al predio, logran convencer a la gente, dados los bajos niveles de escolaridad, y le dicen a la gente, pues mire, si se aprueba el impuesto al predio, le van a colocar impuesto a su casita, a su terrenito, ¿verdad? Pero eso, como te repito, fácilmente los diputados de Nuevas Ideas pueden exonerar del impuesto a todos aquellos salvadoreños que tengan una casa o un terrenito. Lo que no se vale es que te exonere del pago de impuestos cuando tú tienes playa, tienes 20 casas, tienen 50 aviones parqueados, como te digo, ahí en el aeropuerto, tienen 117 locales de supermercado. A eso sería una canallada no cobrárselo. Pero desde el surgimiento de El Salvador como Estado, ¿qué es lo que ha pasado? Estas 160 familias no pagan impuestos y 6 millones de salvadoreños seguimos pagando el IVA. Y ojo, ¿verdad? Porque en el caso del IVA también montan campañas. Te voy a poner un ejemplo. Voy a usar al dueño de los supermercados, el señor Callejas, ¿verdad? El señor Callejas, cuando compra una paleta y se la come, paga IVA, paga el 13%. Igual lo pagas tú y lo pago yo. Entonces, el Gran Poder Económico dice, el IVA es un impuesto equitativo porque lo pagamos todos por igual. La pregunta es, Mario, Juan José Ortiz y Mario Arévalo son iguales al dueño de 117 locales de supermercado. Entonces, el IVA es un impuesto regresivo, no es cierto que es equitativo y que lo paga el hombre más rico y lo paga el hombre más pobre de este país. Entonces, si yo fuera Nayib Bukele, yo no le subiría el IVA al 15%, crearía el impuesto al predio y el impuesto al patrimonio hasta 160 familias. Ahora, ¿cuál ha sido el problema, verdad? Que cadenas nacionales, ¿a quién has visto tú rodeado de Bukele? A estas 160 familias, y no has visto sindicalistas, maestros, campesinos, obreros, estudiantes en una reunión con el presidente en casa presidencial y mucho menos en una cadena nacional. ¿Has visto a los ricos de El Salvador y a los ricos de Centroamérica reunidos en una cadena nacional con el presidente Bukele? Este impuesto que tú estás mencionando y que está forzando el Fondo Monetario a que se aplique en el país para equilibrar la economía de El Salvador, y cuando hablas del patrimonio, del predial, ¿qué va a pasar? ¿Se aplica únicamente a la zona urbana y a la rural no? Porque hay personas que tienen 200, 300 manzanas. ¿Cómo aplicaría ahí? Bueno, eso sería favorecer a los mismos de siempre que el presidente Bukele llama. Te voy a poner un ejemplo, funcionarios de su gobierno, la canciller de la República. Ella es una persona cuya familia, ¿verdad?, le fue expropiada cientos de manzanas de terrenos en la reforma agraria. Ahora hemos visto a través de reportajes publicitarios, ¿verdad?, siendo reportajes periodísticos, de que la canciller está peleando en los tribunales se le devuelvan esas tierras y está pidiendo una indemnización de 275 millones de dólares. ¿Cómo es posible que a una persona que tiene más de 200 manzanas de terreno la vas a exonerar del impuesto predial y del impuesto al patrimonio? Y a la pobre señora que vende aguacates, que se tiene que andar asoleando para poder ganarse $1, se le aplica el 13% del IVA. Esa es la gran discusión que tiene en este momento el gobierno. No es el fondo el que está imponiendo las cosas. El Fondo Monetario le está diciendo al gobierno, las finanzas de El Salvador están malas. Yo solo le pongo el abanico de alternativas, pero es usted quien finalmente va a decidir qué se hace.
Entonces, como te digo, ¿verdad? Si yo fuera el presidente Bukele, yo no le aumentaría el IVA a la gente, porque ese es un impuesto regresivo, es un impuesto abusivo, es un impuesto que si bien técnicamente lo pagan los poderosos y lo pagan las personas pobres, pero no somos iguales. Entonces yo mejor aplicaría el impuesto predial y el impuesto al patrimonio. Y ojo, ¿verdad? Porque el impuesto predial de El Salvador es el único país que no lo tiene, además del gobierno cubano, pero el caso cubano es un caso bastante particular, pues. Ahí el impuesto predial no funciona porque el Estado es dueño de todo. Pero quitando a Cuba, los Estados Unidos tienen impuesto predial, Canadá tiene impuesto predial, Chile, Brasil tienen impuesto predial, todo Centroamérica tiene impuesto predial. ¿Por qué en El Salvador no se quiere aplicar el impuesto? Precisamente, ¿verdad?, por la presión que ejerce la gran oligarquía de este país, estas 160 familias, que son las que salieron, como te digo, en una cadena nacional ahí con el presidente Bukele, ¿verdad?, haciendo alarde de su poder económico, pues. Este sector del gran capital, el fuerte gran capital, ¿en qué tanto le afectaría económicamente si le aplicaran este impuesto? Bueno, mira, en este momento tu pregunta es complicada, habría que hacer un modelo econométrico, pero a ojo de buen cubero, como dice la gente, ¿verdad? Si tú ganas 100 millones en el año por tus actividades económicas, con el impuesto al patrimonio vas a ganar 80. No sé si 80 millones te van a volver pobre, pues, porque, pues sí, antes ganaba 100 millones, ¿verdad? ¿Y que te van a caer el impuesto al patrimonio? Vas a ganar 80 millones, Mari. Solo vas a perder 20. Es increíble cómo la voracidad del gran capital en este país, en El Salvador, no quiere pagar impuesto al patrimonio. ¿Y cuánto? Y es interesante que muchas de estas personas tienen negocios en otros países y ahí pagan hasta el 35% de impuestos. Tú vas a Estados Unidos y ahí pagas el 35% de impuestos. Vas a China, pagas el 35% de impuestos. Solo en este país, el gran capital no paga el 35% de impuestos. ¿Cuánto es lo que recaudaría el Estado por esta situación? Con el aporte, le vamos a llamar aquí, con el aporte del gran sector, del gran capital, y en qué monto pensaría el Estado en decir, bueno, con esto ya equilibramos las finanzas de la población, del gobierno. Fíjate que siendo un poco conservador, pensaría que podría andar rondando los 1.500 millones de dólares al año. ¿Qué tanto se resuelve el problema? Bueno, no se resuelven las finanzas públicas en su totalidad, pero por lo menos las finanzas se pueden equilibrar un poco. Es decir, el problema del país es que su déficit fiscal cada día crece más. ¿Qué es el déficit fiscal? Que tú gastas más de lo que tú ganas. O sea, no es posible que tú ganes $1,000 siendo empleado y todos los meses te gastes $2,000. Eso es totalmente insostenible. Entonces, si bien la economía del país no se va a resolver del todo, 1.500 millones que no tienes en este momento en las arcas del Estado, podrían servirte para redistribuir tu presupuesto general de la nación en rubros para las mayorías. Es decir, podrías apostarle a ese proyecto que tiene el presidente Bukele de 2 escuelas por día, que no lo ha cumplido porque no tienen plata. Entonces, siendo conservador, como te digo, habría que construir un modelo econométrico, habría que ver de cuánto sería el impuesto a imponer en el patrimonio, como para darte un dato más exacto, pero cifras muy conservadoras podrían andar cerca de 1.500, es decir, cerca de 3 puntos del PIB. Bien. Bueno, saludos para Jesús Amaya, también para Emerson Martínez, Mini Escolán, gracias por estarnos viendo, Minita Escolán, a los que están siempre en YouTube, que es una cantidad enorme de amigos y amigas que siempre están pendientes del programa. Vamos a irnos a una pausa comercial, le invitamos para que comience usted a marcar nuestros números telefónicos, pregúntele a nuestro invitado, sea breve, bájele volumen a su
a su televisor y comuníquese solamente con el teléfono. Vamos a una pausa comercial. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitados, analista político Carlos Araujo y el periodista Raúl Beltrán Bonilla. Programa donde se analiza y se discuten temas políticos de actualidad. Nos puede ver en el canal de YouTube en TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitados, analista político Carlos Araujo y el periodista Raúl Beltrán Bonilla. Programa donde se analiza y se discuten temas políticos de actualidad. Nos puede ver en el canal de YouTube en TVO Canal 23. Hablemos claro. Con análisis de la realidad nacional. Controversia. La verdad a fondo. Gracias por continuar con nosotros en Televisión Oriental, Canal 23. Gracias por estar con nosotros en este programa de análisis económico con el licenciado Juan José Ortiz. Le vamos a invitar a que comience a marcar nuestros números telefónicos. Con gusto nuestro invitado va a responder a sus inquietudes. Le pido de favor que si se va a comunicar con nosotros, bájenle volumen a su televisor, sea breve en su exposición y con gusto nuestro invitado va a responder a las inquietudes que tenga. Hoy nos acompaña Juan José Ortiz, analista económico, está con nosotros compartiendo el tema de caso COSABI. Si hay llamada, pues con gusto me avisan para darle espacio a nuestro amigo para que responda a las inquietudes de nuestros amigos televidentes.
hay una cantidad de... ¿Tenemos llamada? Bueno, hay una cantidad de preguntas aquí, pues. Hay unas que no las voy a leer porque son demasiadas despectivas y ofensivas. No se trata de eso el programa se trata de analizar la situación económica que hay en el país. Otros que están exponiendo algunas cosas que no tienen nada que ver con el tema. En el caso, este es del caso COSAVI, hemos estado hablando con el licenciado Juan José Ortiz y también de la situación económica del país. No vamos a hablar otra cosa que no sea de eso. Usted puede comenzar a marcar nuestros números telefónicos, vamos a ponerle atención a su pregunta y posteriormente nuestro invitado va a responder a la inquietud que usted nos formule. En este caso que estabas hablando, Juan José, del impuesto, en la parte esta del IVA, ¿a cuánto tenemos llamada? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Acá en Salvador, señor. De San Salvador, cuéntenos. No, está bonito felicitándolo por ese programa porque eso nos ayuda a despertar y abrir los ojos. Claro. Yo lo que no entiendo acá que viven hablando de que no hay recaudo en impuestos y todo eso, pero ustedes ven esa campaña que tiene el gobierno, está bárbara. Y ustedes que son de televisión, díganme o calculen cuánto gasta en campaña este señor y nos está queriendo poner más impuestos a nosotros. Contéstenos ahí, señor, usted que sabe mucho de economía y gente como usted quisiéramos nosotros en la oposición para nivelar esta cuestión que vivimos ahorita. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por estar pendiente del programa. Seguimos escuchando sus opiniones. Decía Juan José acerca del impuesto al IVA. Tenemos otra. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, ¿de aquí, San Salvador? De San Salvador, cuéntenos. Óigame, pregunta ahí para el invitado, ¿verdad? Dice de que yo estoy viendo el programa. Sí. Y estaba analizando de que las cosas de que el país quedó acabado desde hace mucho tiempo. Desde que entró estos dos partidos, Arena y el Frente, estos dos partidos dejaron en bancarrota al Estado. Digo, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos se manejaba allí, ¿verdad?, maletines negros. Había una gran corrupción de muchos órganos del Estado en aquellos tiempos. Entonces, hoy en día, yo pienso que el gobierno está transformando el país poco a poco, como él lo dijo, en una cadena puesta, porque el país quedó terminado. Más la delincuencia que teníamos, se lo acabaron porque estos partidos solo para ellos trabajaban. Entonces el gobierno está remodelando el país, por ejemplo, arreglando cárceles, haciendo carreteras, dejando bien bonito. Entonces, esa es mi pregunta. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, seguimos escuchando sus opiniones. Fácilmente puede comunicarse con nosotros. Las líneas están habilitadas y con gusto nos gusta escuchar a la población. Es parte de este proceso de que los medios de comunicación y los programas provoquen que la población pueda exponer sus opiniones con los temas que estamos abordando. A ver, si tenemos otra llamada. ¿Se encuentra con nosotros a esta hora? A ver, Juan José. Bueno, quizás reaccionar a las dos llamadas. Yo solo le dejaría de tarea a la última persona que dice que este gobierno está haciendo bien las cosas y que los gobiernos anteriores fueron corruptos. En una cadena nacional, Nayib Bukele le pidió al fiscal general de la República investigar a todos sus funcionarios de gobierno. Esa cadena nacional fue hace más de un año. Pregúntese usted, señor, que llamó, cuántos funcionarios de este gobierno han sido emplazados, ¿verdad? Ya creo que sería hora de montar una cadena nacional para preguntarle nuevamente al fiscal cuántos funcionarios han sido investigados de este gobierno por actos de corrupción.
Yo no he visto ninguno, pues desde que el mismo Nayib Bukele en una cadena nacional le pidió al fiscal hacer eso. Ahora, con respecto a la otra opinión, pues bueno, es un tema de prioridades. Es decir, yo te decía, en el presupuesto general 2025 se le ha reducido presupuesto a educación, a salud, a medio ambiente y agricultura, y se ha aumentado el presupuesto de Casa Presidencial y de la Fuerza Armada. En el caso de Casa Presidencial, incluso esta semana, los diputados de Nuevas Ideas han aprobado 2 refuerzos presupuestarios para Casa Presidencial. Ok, pues si nos permitís, buenas noches, ¿de dónde nos habla? De aquí de San Salvador. San Salvador, cuéntenos. Sí, quisiera opinar. Sí, díganos. Fíjese que impuesto predial ya pagamos. Lo que pasa es que no se lo cobran a todas las personas, porque nosotros todos los meses les pagamos a las alcaldías. Yo creo que lo que sería bueno es poner impuesto al patrimonio. ¿Solamente? Sí, esa es mi opinión, porque creo que todas las personas que tienen su casita le pagan a las alcaldías mensualmente, y si uno se atrasa... ¿Sí? ¿Se encuentra con nosotros todavía? Gracias. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la noche. Bueno, llueve en esta zona. Espero que también en otras zonas esté fresco. A ver, el clima esté agradable, quiero decir. Estaba explicando, Juan José. Sí, te mencionaba que esta semana los diputados la semana pasada y esta semana los diputados han aprobado 2 refuerzos presupuestarios para Casa Presidencial. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? Le quitas a salud, le quitas a educación, le quitas a medio ambiente, le quitas a agricultura, cerras instituciones del Estado, despedís 15,000 empleados públicos. Okay. Pero el presupuesto de Casa Presidencial sigue subiendo. Buenas noches. Entonces, cuando alguien me pregunta, creo que es un tema de prioridad. Sí, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, le llamo de San Salvador. Cuéntenos. Bueno, quisiera referirme al tema que se está discutiendo en el canal. Dígalo. Con respecto a las cuentas por cobrar, que niña Evelyn Gracias, la Superintendencia del Sistema Financiero, dijo que habían más de 230 millones en cuentas por cobrar, suficientes para pagarles a los afectados de COSAVI. Y dentro de ellas, pues hay préstamos del Partido de Nuevas Ideas, alcaldías de Nuevas Ideas, que han hecho préstamos millonarios, ¿verdad? Se habla de préstamos del Partido de Nuevas Ideas, se hablan préstamos millonarios que se han hecho. Yo no sé cuál es el problema de que no se pueda hacer un fideicomiso que ya se solicitó a la Asamblea Legislativa y que de esta manera se le solucione a los afectados de COSAVI. Mire, se gastan millones y millones en publicidad, millones y millones en cosas que no benefician en nada al país. ¿Por qué no ayudar a los afectados de COSAVI habiendo garantías que respalden ese préstamo de un fideicomiso para pagarles a todos? Aquí hay falta de voluntad política para arreglar las cosas. Realmente los afectados de COSAVI no somos políticos, no somos oposición, somos gente trabajadora, somos gente luchadora que confió en una cooperativa como confían todos, a menos que hay gente que no ahorra, pues, pero toda la gente ahorra en las cooperativas, en casas financieras, en bancos, y pues no, ¿cómo íbamos a suponer nosotros que una cooperativa que estaba de la mano, como lo decía Henry Flores, el alcalde de Santa Tecla, que era socio estratégico, el gobierno de la cooperativa, cómo nosotros no íbamos a dudar de que esa cooperativa estaba haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, esa es mi posición, ¿verdad?, acerca del problema que se tiene con COSAVI. ¿Por qué no se devuelve la cooperativa a los ahorrantes? ¿Por
qué no se les paga con fideicomiso y se arregla el problema? Y de esta manera hasta el mismo gobierno va a quedar bien. Hasta el mismo gobierno va a quedar bien porque les va a pagar a todos los afectados. Ellos se hicieron cargo. Mire, los diputados William Soriano, Alexia Rivas, Ernesto Castro dijo que la superintendenta podía presentar un fideicomiso y pagarlos a todos los afectados. Lo ha dicho toda la gente, el fiscal general, todo, que hay suficiente dinero para pagarnos. ¿Por qué no nos quieren pagar? Esa es la gran pregunta. Nosotros no somos políticos, señores políticos, nosotros somos gente trabajadora, gente luchadora, empresarios, que buscamos un beneficio también para el país. Se va a reactivar la economía si ustedes sueltan esos 230 millones para pagarnos. Solamente esa es mi intervención. Muchas gracias, y gracias al licenciado Ortiz y también a usted, licenciado. Muchas gracias. Bueno, a usted, muy amable. Gracias por exponer breve precisamente la situación del caso COSABI. Si tenemos más llamadas, pues me gustaría que me las pasaran para salir rápido, para darle espacio a nuestro invitado a que siga exponiendo su opinión acerca de las llamadas. Buenas noches, ¿de dónde nos hablan? Buenas noches, le hablo aquí de Santa Ana. Cuéntenos. Sí, quisiera hablar de lo que están hablando en el canal 23. Sí. Bájale volumen a su televisor, por favor. Va, permítame. Si le bajamos volumen a tu televisor, vamos a hablar rápidamente. Me acuerdo yo cuando yo tenía 15... Díganlo, sí. Le escuchamos. Pues sí. Pues sí. Sí, cuéntenos. Le hablo de aquí de Santa Ana. Fíjese que yo soy maestro, soy de Santaneco, pero el tiempo que yo tengo, a varios presidentes se les fue derrocando. El 1 de julio fue derrocado 2 presidentes, y el presidente está cometiendo un error, está comprando, ya me contaban por ahí que está comprando calles, y ya me di cuenta yo, fíjese, aquí en Santa Ana, viaja en helicóptero y viaja y te quiere poner un colegio, fíjese. El presidente no está con el pueblo, está con el mismo, con el partido de lo que acaba de decir el señor, de la asamblea, y no es así. A eso le puede dar golpe de Estado. Lo que pasa es que él se ha arrimado con los PNC y con los soldados, fíjese, y está equivocado él, fíjese, pero él no va con la gente pobre, él va con la gente rica, se lo puso de la asamblea nuevos, son los jóvenes, y fíjese, está cometiendo un error él, sinceramente. Y tiene razón, el pueblo no levanta la voz, tiene miedo. Yo no tengo miedo porque yo sé cómo estuvo, cuando estuvo la FAPU, todo eso, y viví la guerra, señor. Discúlpeme que haya hablado hoy. Disculpe, buenas noches. No hay problema. Gracias a usted por marcarnos a esta hora desde Santa Ana. Vamos a darle espacio a unas dos llamadas y con gusto le vamos a dar el tiempo suficiente para que pueda exponer su opinión. A ver, ha quedado ahí el sonido del teléfono. No sé si hay otra llamada telefónica para que nos ayuden con el tiempo, porque ya se nos está terminando. A ver si le puede bajar volumen al sonido del teléfono. Hay una cantidad también de mensajes. Saludos, dice, de parte de Skip Blue, Jorge Durán, Skip Blue, Alma Méndez, a Leticia Girón, Alma Méndez y otros que están siempre pendientes del programa. Les manda saludos al licenciado Juan José Ortiz. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, les saludo de aquí de San Salvador. San Salvador, cuéntenos. Sí, fíjese que yo solo quisiera ampliar lo del licenciado y explicarle a la gente para que mejor entiendan qué es la devolución de los dineros de COSABI a través de un fideicomiso. Y solo para ampliar, pueblo salvadoreño, pueblo para que entienda mejor. Cuando el licenciado Ortiz dice que devuelven los dineros y se invierten en el dinero, en el comercio del país, significa que nadie que tiene cantidades, pues todavía no ha pagado los dineros, lo va a ir a meter debajo de una piedra o debajo de la cama. Esos dineros van a servir para invertirse y para generar o para comercio o para lo que sea. Esos dineros se van a volcar al mercado para generar producción. O sea,
si un banco estatal los tiene dentro de una bóveda y los entrega a COSABI, téngalo por seguro que el factor multiplicador va a ser mejor, y que les quede claro a todos los salvadoreños, esos dineros no son dineros que se van a perder. Si en este momento generan más o menos 3 a 4 millones de dólares de intereses, COSABI, téngalo por seguro de que no es que el dinero se va a perder y es el dinero de los salvadoreños. Señores, se va a recoger y con creces, porque es un negocio. O si no, la otra opción, devuelvan la cooperativa y dejen de que los dueños de la cooperativa sean su propio ¿Se le cortó la llamada? Produciendo. Hola. Sí, termine la pregunta. Para no decirle que yo soy afectado al COSABI y pues esto me causó una afección cardíaca y pues pero aguante 5 años para que me devuelvan el dinero. Muchas gracias, muchas felicidades. Bueno, a usted. Bueno, muy amable. Gracias a usted por estar en sintonía con nosotros en Televisión Oriental, Canal 23 TVO. Bueno, le damos espacio a nuestro invitado, al licenciado Juan José Ortiz, para que responda a las inquietudes de nuestros amigos televidentes. Bueno, en efecto, la última llamada tiene razón. Quizás por tecnicismo económico no hablé yo del efecto multiplicador, ¿verdad? Sin embargo, él tiene toda la razón. Es decir, es que es sencillo, Mario. Si tú tienes $100 y lo tienes bajo la almohada, no vas a generar más dinero. Tenés que gastarlo, tenés que invertirlo en un proyecto, montar un negocio, es decir, poner a trabajar tu dinero, y eso genera un efecto multiplicador, no solo en los dividendos, sino que imagínate que en el caso COSABI vemos pequeños, micros, medianos y hasta grandes empresarios, gente que ha visto truncada la posibilidad de ampliar sus negocios, de instalar nuevos proyectos, de invertir en nuevos proyectos. Nuevos negocios, nuevos proyectos dinamizan la economía del país, generan empleo, oportunidades para jóvenes, evita la migración hacia los Estados Unidos. Este debería ser un tema que le debería de interesar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, como dice la persona que llamó, ¿verdad? Devolvernos el dinero no es para irlo a meter debajo de la almohada, es para ponerlo a producir, recuperarnos de lo que nos ha pasado, y eso va a traer un efecto multiplicador para la economía en su conjunto. Ahora, quizás comentar, a pesar de que no lo has hecho, Mario, tú hablabas de que en el programa siempre hay gente que nos ataca, nos ofende. Quizás la mayoría de veces siempre nos dicen, ¿y por qué el Estado les tiene que resolver a los afectados de COSABI? Si COSABI es una entidad privada. Mira, es sencillo, hombre, es que nosotros no le exigimos al Estado que nos devuelva el dinero porque queremos, pues. Hay 4 razones poderosas para exigirle al Estado que resuelva nuestro caso. El primero y el más importante, los mayores deudores de COSABI son instituciones del Estado, son instituciones del gobierno. Yo te he hablado de 19 municipalidades que le deben $32 millones a COSABI, y que al día de hoy no sabemos si esas municipalidades están honrando el compromiso de estarle pagando a COSABI mes a mes esos millonarios préstamos. En segundo lugar, ¿por qué le exigimos al gobierno que resuelva el caso? Porque es el gobierno, a través de la superintendencia del sistema financiero, quien tiene secuestradas las cooperativas. O sea, no es otro ente privado, no es el juzgado, es la superintendencia del sistema financiero, una institución del gobierno, la que de manera abusiva, ilegal y arbitraria está administrando nuestro dinero. Ese no es dinero del gobierno, es dinero privado. Tercero, la Constitución de la República exige al gobierno fomentar el cooperativismo como una alternativa de desarrollo para generar crecimiento y desarrollo en la economía del país. Y por último, por los mensajes que el mismo presidente de la República da.
La propiedad privada se respeta en El Salvador. COSABI es una empresa privada que está secuestrada por el Estado. A veces, mira, yo no me voy a aburrir, pues estoy hasta el cansancio de explicar por qué el gobierno debe de resolver nuestro caso. Y por último, pues, y no menos importante, porque el partido de gobierno metió las manos en la cooperativa. No es posible que sean tan cínicos y tan sinvergüenza de hacerse los que no es con ellos, pues. Basta ver la actitud de los diputados, basta ver la actitud de los funcionarios de gobierno, nadie nos quiere recibir. Entonces, esto nos lleva pues a sospechar que los reportajes periodísticos que han salido sobre nuestro caso a nivel nacional y a nivel internacional confirman pues que el partido de gobierno metió las manos. Entonces, cuando nosotros le exigimos al gobierno que no resuelva, siempre hay alguien, ¿verdad?, que quiere justificar defendiendo al gobierno que por qué le exigimos al gobierno que nos dé una respuesta. Entonces, estas son las explicaciones, no es que a Juan José Ortiz y a los afectados se nos ocurrió eso. Y yo estamos pidiendo al gobierno nada regalado, estamos pidiendo que aprueben un préstamo. Mira, solo en el viaducto de Los Chorros se han gastado más de 600 millones de dólares. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Un majestuoso monumento al desastre. Como decía la última persona que nos llamó, si con ese dinero nos hubieran pagado los afectados, nosotros ya hubiéramos dinamizado la economía. COSABI es una cooperativa de 300 millones de dólares. Para que tengan una idea los detractores de nuestro caso, solo COSABI tiene un punto porcentual del PIB de la economía salvadoreña. Un punto porcentual del PIB que con un efecto multiplicador podría generarse hasta el 3.5% del PIB, que es lo que precisamente está exigiendo el Fondo Monetario como obligación al gobierno para concederle el préstamo de 1.400 millones. Entonces, nuevamente, Mario, el llamado es a la voluntad política. Si este caso no se resuelve, la inversión extranjera está observando que el Estado está secuestrando dinero privado. Ningún inversionista va a venir a este país y mira que las reglas del juego se están modificando a cada rato. Si el mismo presidente no cumple su palabra de que la propiedad privada se respete en El Salvador. Entonces el llamado aquí es a la voluntad política. Yo no espero nada de los diputados, esos son 57 sujetos ahí que no sirven para nada. Hay que decirle al presidente que dé la orden a esos 57 sujetos para aprobar el fideicomiso. Es la alternativa más viable para los afectados, para el país, para la economía y para el gobierno en su conjunto. Bueno, dice Eloisha Shalen, disculpen, ¿de qué país es este canal? Dice, bueno, El Salvador es TVO, transmitiendo desde el departamento de San Miguel. Dice Susi García, son dineros privados, señor, dice, son dineros privados. Y hay otros que están hablando otra cosa que no son, ¿verdad? Aquí me voy a detener con los temas que hemos abordado con nuestro invitado. Habrá otro espacio en que podemos expresar opinión sobre algunos casos que nuestros amigos que están en las redes están exponiendo a la discusión y al debate. A ver, Juan José, agradezco la oportunidad que nos has dado para explicarnos cómo está el caso COSABI y algo de la economía de El Salvador. Bueno, gracias, Mario. A título personal y en nombre de los afectados, pues agradecemos mucho, ¿verdad?, que tu programa pues haya atendido el caso COSABI. Particularmente pues hay muchos afectados de la zona oriental del país que han querido estar pendientes de cómo va el caso. Decirle a los afectados de todo el país, en el caso COSABI, no nos vamos a rendir. Como decía alguien ahí, no somos oposición, no queremos darle golpe de Estado al presidente, pero sí estamos claros que es el gobierno quien tiene secuestrado nuestro dinero, dinero lícito, dinero que le ha costado años de trabajo a muchas personas. Cada uno de nosotros puede contar una historia de cómo ha obtenido
el dinero que está secuestrado en COSABI con mucho sacrificio. Y decirle a los afectados que esta lucha va a seguir, ¿verdad? Vienen actividades para la próxima semana e invitarlos a incorporarse, a acompañar esta lucha. Y nuevamente, pues en nombre de los afectados, darte las gracias, Mario, por permitirnos, ¿verdad?, exponerle al país cómo se encuentra un lamentable caso que está dañando la imagen del país. Bueno, gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Juan José Ortiz. Él es un economista, también afectado del caso COSABI. Gracias, Juan José. Buenas noches y qué bueno que estuviste con nosotros conversando de este tema tan importante. Y a usted, amigos que siempre están en las redes escribiéndonos y aportando conocimiento para entender lo que está pasando con los diferentes temas que aborda este servidor. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Buenas noches.